Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra que Dios tiene para nosotros. Hace muchos años me enseñó un siervo de Dios que yo admiro, que en nuestra parte, si queremos que Dios abra los cielos sobre nosotros debemos abrir nuestro corazón. Si nuestro corazón está abierto, entonces Dios abrirá los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero compartir una palabra con ustedes, pero la escribí en el teléfono, no en la tablet. Así que, chao, cabrón. Espero que no suene, ¿no? Le voy a sacar, le voy a poner en modo avión para que no suene. Acompáñenme al libro de Josué. Gracias, Jesús. Bien, ahora vamos a orar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Quiero hablarles en esta noche acerca de la fe, de los niveles de la fe, el crecimiento de la fe, del desarrollo de la fe, de la dinámica de la fe. Muchas veces nosotros creemos que la fe es algo que simplemente ocurre, pero la fe, como todo lo que es del Espíritu Santo, sea la palabra, o sea los dones del Espíritu, o sea el fruto del Espíritu, justamente en el concepto de fruto es donde más claro se nota, tiene una evolución. Todo fruto tiene una evolución. Surge por medio de un cuidado, de un crecimiento. Y todo lo que es del Espíritu tiene que ver con eso. Entonces, quiero aprovechar y, en primer lugar, hablarles de uno de los héroes de la fe que están en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, que más me inspira. Josué capítulo 14, verso 6. Un hombre que se llamaba Caleb, de la tribu de Judá. Todo héroe de la fe del Antiguo Pacto, según lo que explica en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, son personas que se movieron en el Espíritu de Jesucristo. Personas que tuvieron el mismo Espíritu de Jesús. Los profetas que profetizaron porque el Espíritu de Jesús estaba en ellos, y los héroes de la fe que se destacaron fue porque el Espíritu de Jesús estaba en ellos. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, el Espíritu que se movió de Jesús, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, de estos hombres que aparecen en la Biblia, nosotros tenemos que rescatar aquellas características que los hicieron diferentes en su momento y que los acercan a Jesús. Resulta que los israelitas habían cruzado el Jordán desde el desierto hasta la tierra prometida, habían ingresado a la tierra prometida, a donde Dios les había prometido darles a cada una de las tribus un espacio, un lugar, una provincia, por llamarlo de alguna manera. Y esa tarea, esa actividad, esa autoridad, ese liderazgo, no lo pudo ejercer Moisés con las ganas que tenía Moisés de hacerlo, ¿no? Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida a causa de traicionar su carácter en frente del pueblo. La Biblia dice que Moisés, que era el hombre más manso que hubo sobre la faz de la tierra, ese día tuvo ira. El hombre más manso se cabreó. Y cuando Dios le pidió que él hablara a la roca para que el pueblo de Israel bebiera agua, él la golpeó, la hirió. Esto es un símbolo de Jesucristo que tuvo que ser herido por nosotros
para que nosotros pudiéramos beber de él. Pero esa pequeña desobediencia, después de esos años de obediencia, Dios le dijo a Moisés, bueno, como hiciste de esta manera, y esto fue no un pecado contra el pueblo, sino contra el cielo. Hay dos clases de pecado: pecado contra los hermanos, contra el prójimo, contra la gente, y pecados que son contra Dios. Pecado contra Dios es la desobediencia, la incredulidad, la blasfemia contra el Espíritu de Dios, el atribuirle a Dios obras del diablo y al diablo obras de Dios. Pero el pecado entre nosotros, bueno, es más sencillo de entender. Pero ese pecado de Moisés fue contra Dios, y Dios dijo, bueno, esto no puede quedar impune, a la tierra no vas a entrar. Después de un tiempo, cuando ellos tuvieron una victoria importante contra sus enemigos, Moisés dijo, parece que el favor de Dios volvió para conmigo, así que le voy a pedir a Dios que me deje entrar. Y Dios le dice, no me hable más. Entonces le encarga esta tarea a Josué, en ese capítulo 1 del libro de Josué que todo el mundo ha leído. Dios le informa a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, te encomiendo que pases este Jordán y repartas la tierra. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Después le dice que tiene que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, en el cual meditarás de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, comienza este peregrinaje de Josué con el desafío más fuerte, que fue la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad complicadísima, que Dios utiliza como primer gran escollo para que los israelitas aprendan a confiar en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque los que estaban en el cruce del Jordán, ninguno de ellos había sido de los que salieron de Egipto. Durante los 40 años que los israelitas caminaron hasta llegar al Jordán, todos fueron muriendo y solamente quedaron Josué y Caleb. Uno de ellos es este personaje. Y a causa de la rebelión, la cantidad de veces, 10 veces, dice en 1 Corintios capítulo 10, que los israelitas tentaron al Señor en el desierto. Pero una de las veces en las cuales tentaron al Señor en el desierto tuvo que ver con esta historia de Caleb y de Josué. Resulta que Dios le pide a Moisés que envíe a 12 espías a vigilar, a ver la tierra que van a conquistar. Evidentemente Dios sabía qué era lo que iba a pasar. Y ellos fueron y vieron que la tierra era buena, tierra donde fluía leche y miel, tierra que tenía ciudades, que tenía un montón de ventajas, teniendo ellos la promesa de parte de Dios de conquistarla. Cuanto más abundancia, más ciudades y más cosas hubieran, era más, de alguna manera, más incentivo para que ellos se armaran de fe, se armaran de coraje y fueran a la conquista. Pero resulta que de los 12 que volvieron, hubo 10 que se asustaron mucho, porque vieron que la tierra estaba llena de naciones, de otros pueblos, pero también vieron a unos tipos que eran los anaseos, los hijos de Anac, raza de gigantes. Y cuando vieron a esos grandotes, a los hijos de Anac, le dijeron a Moisés y a todo el pueblo, nosotros al lado de ellos somos como langostas. Así que los que creyeron esa información negativa
y los 10 príncipes espías que fueron a recorrer la tierra y le dieron al pueblo de Israel un mensaje negativo. Hermano, preste atención a esto. ¿Qué mensaje es el que usted da? ¿Qué palabra sale de nuestra boca? ¿Si es una palabra de esperanza o es una palabra negativa? Todos ellos murieron. Los israelitas que creyeron en ellos y los 10 espías que dieron un informe negativo. Yo creo que particularmente, nadie lo dice, ningún manual de teología lo dice, yo creo que fue un error de Moisés el haberle permitido a estas personas que dieran un informe público. Creo que debían haberlo dado primero en privado y después Moisés debía haber filtrado quién era el hombre de fe que tenía que comunicarle al pueblo lo que había visto. Pero bueno, Moisés era un hombre. Amén. Hoy no hubiera ocurrido ningún manual de liderazgo, hubiera recomendado hacer lo que hizo Moisés. Pero hecho esto, Caleb recibe una promesa de parte de Dios, que era para todos los israelitas, pero para eso había que estar vivo. Porque Dios le había prometido a los israelitas que toda la tierra que pisaban sus pies se la iba a entregar en heredad. Pero ¿qué pasa cuando ya tus pies no caminan para la tierra? Y quedaban vivos solamente de ese contingente, de ese grupo, Josué y Caleb. Entonces se presenta Caleb delante de Josué y le dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza, para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, que los anaseos están ahí. Y aquí hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser la heredad de Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Aquí vemos un hombre que conocía la dinámica de la fe. La dinámica principal de la fe arranca en el creer. Lo primero que ocurre es que este hombre escuchó la palabra de Dios que vino a través de Moisés. No la recibió en directa, Dios no hablaba con Caleb. Pero él tenía plena confianza en el que en ese momento era su líder, que era Moisés, el cual no solamente les había dado la tabla de la ley en su momento, sino toda la revelación de la ley que está escrita en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y había visto, él sí había visto durante estos 45 años, todas las plagas con las cuales salieron de Egipto, esas 10 plagas que Dios
hizo para endurecer el corazón de Faraón y para conseguir que los egipcios persigan a los israelitas hasta el Mar Rojo y liquidarlos en una sola oportunidad. Mas también había visto el maná, también había visto la columna de fuego, también había visto la nube que los cubría durante el día, también él había comido tal vez de las codornices que Dios trajo, y también él había participado de esta característica particular de los israelitas. Si bien todos murieron en el desierto, porque esa era la voluntad de Dios, que ninguno con mentalidad de esclavo obtuviera las promesas, durante 40 años dice la palabra de Dios que sus pies no se hincharon ni se enfermaron y que ni siquiera su ropa envejeció. Ya la picha de 40 años estaba como cuando salieron de Egipto. A veces tenemos por ahí alguna cosa que está ahí, pero ya no tiene olor egipcio, tiene olor a naftalina. Pero cuando llega el momento de cruzar el Jordán, este hombre de 85 años, que nosotros diríamos ahora, este tipo no está para pelear ninguna batalla, ¿no? Dijo por ahí un funcionario, ¿para qué van a tomar un crédito de los jubilados si se van a morir? Es decir, aún oficialmente hay una mirada sobre las personas que tienen una determinada edad, como que su vida está acabada, está terminada, que no hay más oportunidades para ellos, que tienen que colgar el violín en la bolsa, ¡pum!, y no volver a tocar, enfundar la mandolina. Pero este hombre creyó en la promesa. Esa es la primera medida de la fe, está en creer. ¿Cuántos aquí creen en la palabra de Dios? Pero hay una segunda dimensión de la fe que demanda una mayor fe que creer, que es esperar. Esperar. Y es ahí donde muchos quedan mancos. Es ahí donde muchos se les rompe la pierna. No tienen la capacidad de esperar. Creyeron emocionalmente, creyeron porque en un momento una palabra que los movió, que los sacudió, que los despertó. Pero hermano, pastor, ya hace 10 años que Dios me dio esa palabra. No, ya hace 20 años que me dio esa palabra. Dios Abraham le habló cuando tenía 74 años y tuvo un hijo a los 100. Deberían saber que Dios necesita un nivel más alto de fe para algunas promesas, para que seamos dignos de recibir algunas promesas. Porque como dice, no es instantáneo, yo tengo una palabra de parte de Dios. Me ha pasado muchas veces, incluso me ha pasado en mi congregación como pastor, que he invitado a una profeta de Dios y ha soltado una palabra sobre la vida de algunos hermanos, y ellos, como tenían el corazón bien abierto, gloria al nombre del Señor, la creyeron, pero no podían pasar al segundo nivel, que es esperar. Entraron en la desesperación de la promesa, entraron en querer procurarla de cualquier forma, como le pasó a Jacob. Jacob tenía una promesa de parte de Dios, pero engañó a su hermano, entró en una complicidad con su madre para engañar a su padre y procuró obtener la promesa que era de Dios por un método que no era de Dios. El fin y el medio, ambas cosas, tienen que ser de Dios. El fin no justifica los medios. Así que la segunda parte de aquel que ha creído es que tenga la capacidad de perseverar. Es la historia de la iglesia de Jesucristo. De cuántas personas hacen una oración de fe, de cuántas personas vienen a los pies del Señor porque están en alguna necesidad, pero cuando de repente la vida se le empieza a equilibrar un poco, pues entonces se distraen. Y no perseveran y no tienen la capacidad de esperar hasta el cumplimiento pleno de la promesa. ¿Tiene fe? Bien, esa fe tiene una dinámica.
Y lo más probable es que la fe, yo digo que la fe a veces funciona, si uno tuviera que dibujar una curva matemática, funciona como una bañera, ¿no? Uno arranca arriba y en la medida que pasa el tiempo se le empieza a caer la fe, pero tiene que perseverar hasta que de repente llega el día de cumplimiento del Señor, vuelve toda la fe de golpe, ¿no? Pero no debería ser así. Deberíamos tener estabilidad en la fe. Eso se llama estar establecidos en la fe. Eso es lo que oró el apóstol Pedro a la iglesia cuando le escribe la carta. El Dios de toda gracia, que lo llamó a su gloria eterna, después de que habéis padecido por un poco de tiempo, Él mismo los fortalezca, los establezca, los perfeccione. Porque en esa espera es donde está la lija. En esa espera es donde nuestro carácter es perfeccionado. Todas las circunstancias que vamos viviendo día a día confrontarán contra la palabra que tenemos en nuestro corazón. Pero ¿cómo si Dios me prometió esto? Me está pasando esto otro. ¿Y cómo si Dios me dijo esto? Se me va a cerrar esta puerta. ¿Y cómo si Dios me dijo aquello? Esta persona me va a traicionar. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo cree usted que se pone a prueba la fe? Una de las formas más sencillas de poner a prueba la fe es demorar la respuesta. Nada es más sencillo que eso. Pero ¿qué pasó? Llegado el momento oportuno, un hombre de Dios que tiene una fe correcta, cuando ve que llega un momento oportuno, cuando tiene en su corazón de parte de Dios un impulso de que, bueno, la palabra vuelve a cobrar vida en su corazón, vuelve, 40 años dio vuelta por el desierto, este hombre no podía reclamar un monte que estaba del otro lado del Jordán, pero ahora ya estaba del otro lado del Jordán. Y ya llevo 5 años dando vuelta acá y todavía no me dieron el monte. Lo tercero es reclamar. ¿Usted cree que Dios se disgusta cuando usted le reclama? No se disgusta. ¿Por qué no se disgusta? Porque reclama el que tiene fe. Solo reclama el que tiene fe. Y cuando el desafío es grande, una cosa era pensar en los gigantes durante 40 años, dando vueltas en el desierto, el primer tipo dice, por ahí mientras estamos acá dando vueltas se nos mueren todos los gigantes, cuando yo entro ya no hay más. Pero resulta que estos gigantes estaban todavía ahí. Y cuando alguien tiene una fe sincera, no tiene miedo a los gigantes. Miren de qué manera habían descrito sus compañeros los que tuvieron temor. Dijeron, Números capítulo 13, verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Usted cree que con esa mirada, con esa visión, se puede conquistar algo? Aquellos que están luchando por su profesión, aquellos que están luchando para formar una familia, aquellos que están luchando para progresar en la vida, para tener una casa, para alguna cosa que no es el fin, no es lo único, sino que es un medio que necesitamos para tener una mayor comodidad, para servir al Señor, para poder cumplir su propósito, y se miran a sí mismos y no se creen capaces de tener una casa, o no se creen capaces de formar una familia, o no se creen capaces de tener una profesión, no lo lograrán. Si usted cree que lo va a lograr, pues tiene razón. Y si usted cree que no lo va a lograr, pues tiene razón. Porque lo que no crea, no lo logrará. Las únicas probabilidades que uno tiene de lograr algo es creyéndolo primero. Porque sin fe, dice en Hebreos capítulo 11, verso 6,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa premiador, pero lo importante del galardón no es solamente que sea un premio de parte de Dios. El galardón es un premio público. Cuando alguien es galardonado, no solamente recibe un premio, lo recibe delante de sus pares, delante de aquellos que saben, que pueden dar fe de que esa persona merece un premio. Eso es un galardón. Es como cuando le entregan a alguien el Oscar de la Academia de Hollywood, ¿no es cierto? O sea, un premio. Porque el premio puede ser una cosa privada, pero el galardón no. El galardón es algo que te distingue. Es una persona que ha sido galardonada por su conducta, por su fidelidad, porque no desmayó. Y sin fe es imposible. Aquí hay otra dinámica. Creer, acercarse y buscar. Me viene a la memoria esa mujer que tenía flujo de sangre, que pensó, si yo solamente tocara el manto del Señor, aunque si pudiera estar lo suficientemente cerca, no para darle un abrazo ni para hablar con Él, que me encantaría, pero Él es tan grande que si yo estuviera cerca, aunque sea para tocar un fleco de su manto, yo sería sana, dijo esa mujer. Y mire, ella lo pensó, ella lo creyó, pero luego tuvo que ejecutar un plan. Necesitaba hacerse invisible en la multitud porque era una mujer marcada por una hemorragia que la hacía inmunda para los israelitas. Eso le impedía a esa mujer moverse en medio de la congregación, según la ley de Moisés. Entonces tuvo que de alguna manera, para que nadie la reconozca, pienso yo, disfrazarse o algo. Porque algunos le dirán, esta mujer es inmunda. Pero ella tenía en su corazón estar lo suficientemente cerca de Jesús, cueste lo que cueste en ese momento, porque dijo, voy a tener solamente una oportunidad si estoy cerca. La única oportunidad que tengo de que Dios haga algo por mi vida es que yo me acerque lo suficiente. Y le voy a decir que eso funciona el día de hoy. Hay muchas personas que no tienen esa clase de fe y le reclaman a Dios como si Dios estuviera al servicio de ellos. Es como, ¿se imaginan esos 4 que llevaron al paralítico? Ellos sabían que era importante que ese paralítico fuera puesto a los pies de Jesús. Y cuando llegaron al lugar y el lugar estaba repleto de gente y todo el mundo les daba la espalda porque todos estaban mirando para adentro y ellos veían las espaldas de las personas y nadie los miraba y Jesús no los veía porque la casa estaba llena de gente, ellos dijeron, vamos a subirlo. Y miren, no es fácil subir a un tipo al techo, les aseguro que no es fácil. Y mucho menos hacer un agujero del tamaño suficiente como para bajar una camilla. No era un agujerito así nomás. Hicieron un flor de agujero en el techo. Y lo bajaron con sogas. Yo imagino que antes de eso, todo el mundo que estaba mirando para arriba, caían cosas del techo. Caía tierra del techo, caía paja del techo, si el techo era de barro y de paja como habitualmente eran. Y de repente un tipo bajando con unas sogas, todo el mundo mirando hacia arriba. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Mira, hermano, ahí es donde muchos hubieran entrado en la desesperación. Mira,
tomar la decisión de llevar a un paralítico, preparar la camilla, juntar 4 para llevar uno de cada lado, caminar hasta el lugar, porque ahí no había flete ni ninguna otra cosa, lo llevaron a pata, llevarlo hasta ese lugar, ver que nadie les daba lugar, que nadie tenía misericordia de ellos, ni siquiera Jesús que estaba adentro. Ellos pueden haber dicho, bueno, este sí es un hombre de Dios, podría salir y sanarlo acá afuera, ¿no? No me quiero ni imaginar si estaba lloviendo ese día, pero se la pongo más dramática, ¿no? Subirlo al techo. Ya deberían estar extenuados por completo después de haber caminado con él, cargando a este hombre y haberlo subido al techo. Luego bajarlo. ¿Y usted cree que la expectativa de ellos era que los pecados les sean perdonados? Ellos querían que sea sano. Y cuando lo ponen en el piso, se acerca a Jesús y le dice, tus pecados te son perdonados. Ahí me desmayo. Pero no, se quedaron. Y entonces esperaron que Jesús diera una explicación. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y nadie se animó a contestar. Jesús le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, para que vean, para que entiendan lo invisible, voy a hacer algo visible. Joven, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al ver la fe de ellos, acercarse, buscar, en este caso golpearon el techo. El apóstol Pablo, después de haber predicado el Evangelio por todos lados, habiendo resucitado a Eutico, habiendo resucitado prácticamente él cuando lo demolieron a Pablo y lo tiraron afuera de la ciudad como muerto, y luego fueron los hermanos y lo rodearon y él se volvió a levantar y entró caminando a la ciudad y siguió predicando como si nada. Haber sido preso en Filipos, encadenado en la prisión más profunda, habiendo dado testimonio, el tipo dice, Filipenses 3:12, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces nuestro problema no está adelante en las cosas que vamos a enfrentar para poder conquistar lo que Dios ha prometido. Muchas veces nuestro problema está atrás. Cuando quedamos enredados o enganchados en algún evento, o en algún acontecimiento o en alguna cosa que nos cuesta dejar. Algunas tradiciones, algunas cuestiones culturales, algunas relaciones tóxicas, algunas situaciones donde volver hacia atrás sería volver a revivir el mismo error una y otra vez y volver a caer en la misma trampa y quedar empantanados en el barro de nuestra historia. El apóstol Pablo, habiendo vivido tantas cosas impresionantes para nosotros, él estaba seguro que todavía no lo había alcanzado. Y yo creo que ninguno de nosotros puede decir algo diferente de esto. Nosotros no lo hemos alcanzado. Así que si usted ve que tengo defectos y si usted ve que el otro hermano
tiene problemita, y si el otro está luchando con otra cosa, bueno, mire, no lo alcanzó todavía. No llegó a la meta. Cuando llegue a la meta será el Señor el que dirá: ven, bien siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros aquí no podemos juzgar nada antes de tiempo. Simplemente saber que no todos corren a la misma velocidad, que no todos han puesto su corazón de la misma forma. Hay una promesa que tenemos que es la intermedia. Yo digo, bueno, si la meta es Cristo, ¿cómo sé que me estoy acercando a Él? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy yendo por el camino correcto? Y esa promesa está en Lucas capítulo 1, versos 73, 74 y 75, porque el Padre de la fe recibió esa promesa para que todos nosotros pudiéramos tener esta misma. Dice Lucas ahí, 1:73, de un juramento que hizo Dios a Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder. Hermano, Dios le prometió a su siervo Abraham, al que la Biblia llama amigo de Dios, un juramento. Imagínense si una promesa de Dios es sí, amén, lo que es un juramento de Dios. No hay nada más fuerte en el mundo, ni fuera del mundo, que sea más fuerte que un juramento del Dios que puede todo, que sabe todo y que entiende todo. Y el juramento consiste en 7 cosas: que librados de nuestros enemigos, la primera; sin temor, la segunda; le serviríamos, la tercera; en santidad, la cuarta; y en justicia, la quinta; delante de Él, la sexta; y todos los días, la séptima. Hay 7 cosas que nos hacen darnos cuenta si estamos en el camino. ¿Está conquistando a sus enemigos? ¿Está viendo cómo Dios lo pone por delante de todas las cosas que están en contra de su bienestar, de su felicidad, de su paz, de su armonía, de las cosas que ha construido, su hogar, su familia, su profesión? Se levantarán enemigos, pero el Señor nos dará esa libertad para que vivamos sin temor, que es la antítesis. El temor es la antítesis de la fe. La fe es estar confiado. El temor es una fe que opera negativamente. Aquello que creas que te va a ocurrir, pues te va a ocurrir. Pero esta promesa es vivir una vida sin temor. ¿Para qué? Para servir a Dios. Y para servirle a Dios de cualquier manera, no. Para servirle en santidad, separado. Para servirle en justicia, haciendo lo correcto. Para vivir una vida delante de Él, ser observado por el Señor, ser oído por el Señor, tener respuesta de parte del Señor. Se llama comunión con Dios. ¿Y cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Entonces ahí podemos ver que Caleb no le temía a los gigantes porque él había entendido cuál era la promesa. Pero si no, podemos ir hacia Cristo como el modelo más perfecto de fe y ver cómo se manejó Él. Aún antes de ir a la cruz, la noche que Jesús fue entregado, Él tuvo una última oración en medio de sus discípulos. Sabemos que después Él oró en Getsemaní, pidiéndole al Padre si era posible un cambio de planes durante 3 oportunidades, pero al no tener ninguna respuesta y tener silencio de parte de Dios, Él dijo que sea hecha tu voluntad y no la mía.
Pero aquí hay una certeza de que Cristo está orando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, de que no va a haber ninguna contradicción en lo que él está pidiendo. No es lo que oró en Getsemaní. Es lo que oró cuando estaba en la plena certeza de su situación delante del Padre. Y Jesús le dice en el verso 4 de Juan 17, y me encanta porque esta es la parte de reclamar. Yo te he glorificado de la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pero me gusta esta convicción. Glorifícame, Padre. Padre, dame la gloria que yo tenía antes de venir aquí, antes de andar en el barro, antes de estar con toda esta gente que me contradijo, que me humilló tantas veces, que habló barbaridades de mí, que dijo toda clase de cosas, todos estos incrédulos y aquellos que incluso, no siendo incrédulos, eran un desastre. Yo hice lo que me dijiste, vine y les di a conocer tu palabra. Bueno, ahora yo cumplí. Ahora glorifícame con la gloria que yo tenía. Hace muchos años atrás, ya pasaron, se van a cumplir 20 años en el año que viene. Yo estaba orando al Señor, porque tenía que tomar una decisión muy importante. Creo que se van a cumplir 20 años este año, porque no fue al final, fue antes del fin de año. Estaba orando al Señor, porque tenía que tomar una decisión muy importante, que era salir del ministerio donde yo estaba, súper cómodo, súper privilegiado, todas a favor, pero en mi corazón una visión diferente de lo que tenía que hacer, de lo que era mi llamado. Y entonces por todos lados me iba a visitar una iglesia y venía un profeta y me hablaba. Me decía, el Señor te dice, digo, acá también me encontró. Me iba a otro lado y aparecía otro profeta, un colombiano, vení para acá, me daba palabra de parte de él. Me fui un día a una iglesia chiquitita que había ahí en López de Vega, que todavía está, López de Vega y Beiró, y una pastora amiga que se llama Marta Jalife, fui ahí y había un profeta. De Long Beach creo que era, de Long Island, de algo longa. Y el tipo me llamó y empezó a profetizar. Esa vez ya estaba preparado, llevamos con Marga un grabador y grabamos la palabra que recibimos de ese cielo. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado alguna vez, a algunos se la ha hecho escuchar. Y la palabra era clara, hermano. Era clara, clarísima, clarísima. Teníamos que salir de la comodidad en la que estábamos para comenzar algo completamente nuevo, distinto, particular, especial. No tenía nada que ver con lo que habíamos hecho hasta ahora. Pero yo no soy de moverme fácilmente. Algunos que me conocen saben. Yo quiero una palabra de parte de Dios clara, tan clara que cuando camine en esa palabra vea la gloria de Dios en todo. Entonces, abro la Biblia en casa después de orar y leo un pasaje. Hago así. No se lo recomiendo, no hay que hacer eso, ¿amén? Yo lo hice muchas veces, pero está mal. Pero yo lo hice. Y paro en Isaías, porque Isaías está por el medio de la Biblia. Así que si abrí la Biblia por el medio, va a estar en los Salmos, Isaías por ahí. Isaías 59:5.
Y leo, y dice, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Yo digo, wow, la tenés conmigo. A la mañana siguiente me llama un hermano, Carlito Muñoz, que era con el que tenía el programa de radio, yo tenía un programa de televisión los miércoles a la mañana que se llamaba Liderazgo 21, en un canal de televisión de la zona norte. Me llama y me dice, no puedo dormir, tengo que decirte lo que pasó. ¿Qué pasó? El Señor me despertó a la noche y lo vi. Digo, ¿viste al Señor? Pero sí, digo, hermano, lo vi al Señor y escribió con su dedo en el aire, me dice. Y las letras eran como de oro. ¡Wow! Digo, ¿viste? Uno dice, está re loco, ¿no? Digo, ¿y qué escribió? 3 palabras, Dani, 3 palabras. Oye, obedece y avanza. Y yo leo, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y ni me volví atrás. Mire, hermano, sentí un fuego de Dios en el teléfono en ese momento, de la presencia del Señor, y entendí que Dios me estaba dando una fórmula para lograr todas las cosas, que consiste en estas 3 cosas. Hermano, oiga. Y una vez que oiga la palabra de Dios, obedézcala, por favor. Obedézcala y no vuelva atrás. Avance. Eso es lo que Cristo hizo. Él tenía la palabra del Padre. Él oía todo lo que ocurría a su alrededor. Cuando lo trataron de samaritano, de endemoniado, de hijo de fornicación, de todas las barbaridades que hablaron de él. Pero en su oído solamente había lugar para la palabra de parte de Dios. Y usted escucha la palabra de Dios por semanas y semanas. Pero solamente sirve la que obedezca. Aquella palabra que usted oiga y no obedezca, le jugará en el debe y no en el haber. Le jugará en contra en su cuenta. Será una deuda con Dios. Cuando Dios le diga, yo hablé a tu corazón, pero te revelaste a mi palabra. Seguiste tu propio pensamiento, tu propia idea, tu propio camino. ¿Cómo yo podía respaldarte? O tal vez oyó la palabra y tomó el compromiso y dio un paso para adelante y 2 para atrás. Y 2 pasos para adelante y 4 para atrás. Y tal vez si yo te preguntara ahora, que no lo voy a hacer, pero póngale que se lo pregunte. ¿Qué cosas de tu pasado siguen estando en tu presente como un martillo que golpea todo el tiempo para que no puedas conquistar algo nuevo? Para que no puedas avanzar hacia lo que Dios ha preparado, la puerta que Él abrió, la alfombra que Él tiró delante de tus pies. Y vas a seguir acordándote de algo que te pasó cuando eras chico, de algo que te pasó cuando eras adolescente, o de algo que te pasó hace 2, 3, 4, 5, no sé, años atrás. ¿Y cómo es posible que eso sea un ancla que no te permite avanzar hacia tu destino? Cuando la palabra de Dios te llama, venid en pos de mí. Dice en Hebreos capítulo 12 que despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, la largada y la llegada.
Nuestra vida comienza el día que Jesús nos baja la bandera y arrancamos por la fe. Y hasta que Él no nos reciba con la corona, todavía estamos corriendo para Él, todavía estamos caminando para Él. Pero debemos mirarlo a Él para no desviarnos. La fe es un proceso de crecimiento. Es una carrera de obstáculos. Es una carrera de resistencia. La fe no es algo que dura un segundo, como la fiesta del hombre, como la alegría pasajera. La fe es algo que tiene un gozo permanente en nuestro corazón, perpetuo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe es una palabra que prevalece contra malas noticias. La fe en la redención de nuestro cuerpo supera la enfermedad. La fe en la llenura del Espíritu Santo supera el vacío del corazón que puede haber ocurrido por alguna maldad que alguien nos ha hecho, al cual debemos rápidamente perdonar para que inmediatamente se cierre esa grieta y la unción de Dios no se pierda. Un día me dijo un pastor que ya partió con el Señor, Daniel El Longo, me dijo: vos sos un hombre ungido, pero tu vida es un vaso de barro. Y si no querés que la unción se filtre, retené tu integridad. Forma tu carácter en el fuego, en el horno de Dios, para que entonces la unción que sea derramada sobre tu vida no se pierda ni una gota. ¿Y eso qué significa? Digo, significa santidad, significa justicia, significa que muchas veces te vas a tener que callar la boca y no contestar, significa que muchas veces vas a tener que tomar distancia de alguna persona que se va a convertir en un arma forjada contra vos. Tomar decisiones correctas, eso es avanzar. Cada paso que damos es una buena decisión que tomamos. Cada vez que tomamos una mala decisión, retrocedemos. Pero para poder avanzar necesitamos orar, confiar y esperar para por fin llegue el momento de reclamar. Y si hay un buen momento para reclamar, es cuando estamos en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Todas las decisiones importantes de mi vida, todas las decisiones importantes de mi vida las tomé en la casa del Señor. Me propuse en mi corazón no tomar decisiones en soledad, siempre en la presencia. Y es en la presencia del Señor, cuando la palabra del Señor, que no vuelve a Él vacía, llega a tu oído con un propósito, llega a tu corazón con un propósito, que el Señor está esperando una devolución. ¿Cuál será tu devolución en esta noche? ¿Será sí? Amén. O tal vez que sea hecha tu voluntad y no la mía. Porque el Señor te ha escuchado muchas veces orar: sea hecha tu voluntad, como es en el cielo, así en la tierra, pero está esperando que lo apliques no a otra tierra, sino a tu propia tierra. Es importante, hermanos, tomar posición hoy. Póngase de pie, vamos a orar. En el libro de Hebreos, entre los capítulos 3 y 4, aparece varias veces una misma frase. Entre tanto que haya un día que le puedas seguir llamando hoy, porque en la eternidad siempre será hoy. Y aunque aquí en la tierra, hoy es hoy y mañana es mañana. Y ayer es ayer. Entonces, en Hebreos dice: entre tanto que haya un hoy, no seas rebelde a la palabra de
como los israelitas en el desierto. Entre tanto que haya un hoy, es decir, entre tanto que la palabra llegó ahora, no deje para mañana, no deje para el año que viene, sino que corras con paciencia, sin tropezar, mirando bien el terreno, haced senda derecha para vuestros pies, seguid la santidad, estad bien con todas las personas en lo que dependa de nosotros, pero más que nada, en esta noche y en el nombre de Jesús, vamos a comenzar a reclamar. Póngase de acuerdo conmigo en esta noche para reclamar cada palabra que esta congregación, que este ministerio ha recibido de parte de Dios. Hemos recibido palabras, no de siervos que no tienen una trayectoria o una identidad verificada, de personas que han hablado seriamente acerca de nosotros y se han tomado seriamente su papel de profetas delante del Señor. Y también muchos de ustedes han recibido palabras y sueños de parte de Dios. Y en este tiempo, hace poco una hermana tuvo un sueño maravilloso de parte del Señor, donde pudo ver a la novia preparada para recibir al esposo. Y escuchó de parte de Dios que decía, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Esa palabra solo se aplica a Jesucristo, porque está en Isaías capítulo 53. Quiere decir que Cristo viene pronto y quiere que nosotros estemos preparados. La novia se prepara para el día de la boda. Miren, si bien yo era el novio, yo me preparé para el día de mi boda. Me fui a comprar un par de zapatos ese mismo día a la mañana. ¿Cómo me iba a casar con unos zapatos que no fueran nuevos? No me cabía, estaba indignado. Viajé de San Luis, el día viernes, nos casamos por civil, y el sábado de la mañana me fui a comprar los zapatos para ir a casarme delante del Señor, en una iglesia que estaba en obra, andamio, porla, arena, no importa. Pero nosotros fuimos confiando en el Señor y recibí una palabra de parte de Dios esa misma noche. Y caminamos 37 años en esa palabra. Yo no sé cuántos años usted hace que está caminando en una palabra, pero le aseguro, hermano, que tener una palabra de parte de Dios es un enorme tesoro. Vale la pena, porque quiere decir que Dios pensó en usted, pensó en nosotros y nos comunicó. Oremos. Señor, en esta noche queremos crecer en la fe. Una de las pocas cosas que tus discípulos te pidieron, que les enseñaras a orar, y la segunda, que no es menos importante, ellos te dijeron, aumentanos la fe. Y tú le respondiste que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ellos podían orar creyendo que recibirían. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, yo me planto en este lugar, Señor, reclamando que abras el corazón de cada hermano y que actives la fe, una fe que conquista, una fe que no tiene temor a los gigantes, una fe que no está anclada en el pasado, una fe que tiene la capacidad de esperar y de reclamar, una fe que levante, Señor, un testimonio acerca de tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de incredulidad. Y en el nombre de Jesús, Señor, conforme a lo que tú me has hablado, yo hago una invitación en esta noche a todo aquel que tenga que superar
un obstáculo del pasado. Hago una invitación en esta noche a todos los que tengan que superar un temor del futuro, para que ni el pasado ni el futuro sean un obstáculo para vivir este presente de gloria. Padre, en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de temor. Aleluya. Reprendo y deshago toda maldición, todo recuerdo que te tiene atado y atemorizado. En el nombre de Jesús, yo lo deshago ahora en el nombre de Jesús. Y ciertamente olvidamos lo que queda atrás para proyectarnos a lo que está delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, derrama de tu fuego, Aleluya. No temas por tu familia, ni por tu esposa, ni por tus hijos, ni por tus padres, ni por tus hermanos. No temas por tu trabajo. El que da el pan de cada día es el Padre y no tu empleador. No temas por lo que vas a vestir, no temas por lo que vas a comer, porque el cuerpo vale más que el vestido y que el alimento, y aquel que te dio el cuerpo te dará también las demás cosas. Aleluya. No temas el futuro, porque cada día tiene su propio problema, su propia lucha. Pero hoy es un día de salvación. Hoy es un día de restauración. Hoy es un día de volver a sacar esos sueños que no han muerto y traerlos delante del Señor con un corazón agradecido pero reclamante. Como este hombre dijo, tú has oído lo que Dios dijo a través de Moisés. Aleluya. Usted puede reclamarle al Señor en esta noche diciendo, Señor, tú has oído lo que este hombre habló de parte tuya. Por Él ha asumido un compromiso de parte tuya, de que tú bendecirás al que cree. De que tú nos ayudarás. Verde de dama, mondere dai sacando la damai, come vete vestiti vita la mai, Giomai che ya salai si masaya, si mamai che ya taraya, ore ya mai. Sí, Señor. Sí, Jesús, sí. Suelta esta palabra en esta noche. Aunque yo no sea profeta con título, suelto esta palabra en esta noche de parte del Señor. Te vas a levantar y vas a conquistar. Te vas a poner de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, Rey. Oramos al Señor. Oh, oramos al Señor. Mientras estamos orando, por favor, no tenga vergüenza ni temor de pasar adelante para que podamos sellar en el nombre de Jesús esta palabra por un paso de fe. Gloria a Dios. Te camala esa Gloria a Dios.